Hola, soy Alejandro de Luis, colaborador de XTB. Puedes encontrar información mía en deluistrading.com y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la segunda parte del riesgo. Recordamos que el otro día, semanas atrás, hablamos acerca del riesgo, cómo tenerlo controlado, lo importante que es a pesar de tener un sistema con esperanza matemática positiva, y dimos una sencilla fórmula para tenerlo controlado. ¿Recuerdas ese porcentaje fijo de pérdida máxima de la cuenta por una determinada operación? Hablaremos hoy acerca de otras cosas que también todos los traders debemos tener en cuenta para tener controlado el riesgo, el aspecto fundamental de la operativa. En el vídeo de hoy, el riesgo, segunda parte. Seguimos hablando en este segundo vídeo acerca de la gestión del riesgo. Recuerdas que ya hablamos en el primer vídeo acerca de esto y vimos lo importante que es tener controlado el riesgo, de tal forma que a pesar de tener un sistema con esperanza matemática positiva, si yo no tengo controlado el riesgo, lo que es más probable es que acabe perdiendo dinero, como vimos en ese experimento. ¿Por qué es tan importante tener controlado el riesgo? Recuerdas que cualquier operativa estaba formada por una entrada, es decir, saber dónde entrar, como ya hemos visto en otros vídeos, y algunos trucos para poder efectuar unas buenas entradas. Segundo, saber dónde salir. Tengo que saber dónde salir en todo momento. Si yo sé dónde entrar, pero no sé dónde salir, directamente no tengo operativa. Pero la tercera pata fundamental, recuerdas, está formada por la gestión del riesgo. De tal forma que si yo sé dónde entrar, sé dónde salir, pero no sé cuánto estoy arriesgando en esta operación, directamente no tengo operativa y a la larga lo que es más probable es que acabe perdiendo dinero. ¿Por qué es tan importante tener controlado el riesgo? Ya sabemos que es imposible tener controlado el resultado de la siguiente operación, a pesar de tener un sistema con esperanza matemática positiva. Después de una serie suficientemente amplia de operaciones, sé que voy a acabar ganando dinero independientemente del porcentaje de acierto. Ya sabes que metodologías tendenciales tienen un bajo porcentaje de aciertos con una ganancia media más elevada. Esto le da una esperanza matemática positiva, pero por el contrario, normalmente metodologías con un porcentaje de aciertos elevados tienen una ganancia media menor, pero aún así le sigue dando una esperanza matemática positiva. Bien, si yo tengo cualquiera de esos sistemas, sea cual sea mi metodología, y sé que a la larga tengo una esperanza matemática positiva, eso bien, pero lo que nunca podré saber es lo que va a pasar en la siguiente operación. Bueno, pues bien, es cuando nosotros asumimos esto de verdad, cuando ahora empezamos a controlar el riesgo. Si yo me creyera por un casual que, como todo apunta a que la siguiente operación, porque ahora se cruzan todos los elementos o todas las variables favorables para mi metodología, como tiene tan buena pinta esa operación, pues si yo me creyera que puedo repercutir o que puedo tener control sobre la siguiente operación, no me haría falta tener controlado el riesgo, pero sabemos que esto es imposible, ¿vale? Esto es imposible. Cuando uno asume esto de verdad, empieza a ver las ventajas. ¿Recuerdas que hablamos acerca de las ventajas? En primer lugar, obviamente tengo controlado el riesgo, es decir, no voy a sufrir una pérdida tan grande en la siguiente operación, en la siguiente serie de operaciones que me saque de mercado. Pero la segunda ventaja, no menos importante, recuerdas que rebajábamos la ansiedad por el posible resultado. ¿Recuerdas uno de los vídeos en los que ya hemos hablado acerca de resultado versus proceso? Nosotros no podemos tener controlado el resultado de la siguiente operación. Bien, no podemos entonces hacer nada, es una gestión pasiva lo que hacemos. No, yo no puedo tener controlado el riesgo, sé que a medio plazo, cuando repercuta mi metodología sobre diferentes operaciones, sí. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme en el proceso. Fijarme en el proceso. Claro, si yo estoy asumiendo tanto riesgo, que en caso de que se ejecuten pérdidas me saque de mercado, pues ¿qué va a pasar con mi nivel de ansiedad? Mi nivel de estrés en la siguiente operación está aumentando, con lo que es más probable que el proceso no lo respete. Es decir, ni respete las entradas ni las salidas, salga antes de tiempo, en cuanto gane 2 euros cierre la operación, ya sabemos. Es decir, que va a repercutir negativamente sobre el proceso, lo que también va a repercutir obviamente en los resultados. ¿Y todo por qué? Por no tener controlado el riesgo, sea cual sea la causa. Bueno, vimos el otro día acerca de la fracción fija, cómo nos puede indicar con una forma sencilla, pues cómo podemos tener controlado el riesgo en todo momento, no perder más de un determinado porcentaje de la cuenta por operación. Sabemos que esta fracción fija tiene variantes, hoy vamos a hablar de algunas y vamos a hablar también del método incremental. Vamos a hablar acerca de la fracción fija periódica, fracción fija dividida, fracción fija moderada y también, como hemos dicho, del método incremental. Primero,
Primera variación de la fracción fija. ¿Recuerdas que el otro día hablamos de la fracción fija? Es simplemente tener controlado o no perder más de un determinado porcentaje de la cuenta por operación, de tal forma que si yo gano en esta operación, este porcentaje, aunque sigue siendo fijo, en la siguiente operación mi cantidad de dinero arriesgada pues va a aumentar. ¿Por qué? Pues porque este 2%, ahora que tengo más dinero, va a representar una cantidad de dinero mayor. Bien, estábamos cambiando el modelo de riesgo o íbamos aumentando riesgo en cada operación, aunque nuestro porcentaje de pérdida máxima fuera el mismo. ¿Qué dice el método de fracción fija periódica? Pues calcula el porcentaje arriesgado después de un periodo de tiempo, es decir, voy a calcular lo que tengo que arriesgar después de un periodo de tiempo. Con el método de fracción fija normal, lo que me hacía y me lo calculaba en la siguiente operación, en cada operación. Con el modelo de fracción fija periódica me lo va a calcular mensualmente, diariamente, semanalmente, de tal forma que en la siguiente operación, aunque yo haya ganado, no voy a arriesgar más dinero, en la siguiente operación, aunque haya perdido, no voy a arriesgar menos dinero, pero lo que sí voy a hacer es que después de un tiempo, como esté los resultados de mi cuenta, como esté el estado de mi cuenta, es como voy a aumentar o voy a calcular el riesgo en ese determinado periodo de tiempo. Obviamente, si yo hago una operación diaria y lo que hago, el método de fracción fija periódica, lo cambio diariamente, pues no va a haber ninguna diferencia entre fracción fija normal y fracción fija periódica, pero si cuanto más vaya aumentando o sea la diferencia entre operativa y cálculo de fracción fija periódica, pues obviamente van a ser más diferentes los resultados con el método normal que con esta pequeña variación, ¿vale? ¿Qué vamos a tener a favor? Pues va a suavizar el efecto compuesto. En contra, pues después de una larga serie de pérdidas, pues la recuperación va a ser más lenta. Antes, automáticamente la siguiente operación íbamos a empezar ya a repercutir o a reflejar este cambio de riesgo en la siguiente operación. Con el método de fracción fija periódica, si lo hago mensualmente, imagínate, y me ha cogido una serie de pérdidas grandes, pues ahora este método de recuperación va a ser más lento. ¿Por qué? Pues voy a tener que esperar a que este periodo de tiempo del cual yo voy a estar calculando el riesgo, pues se vaya cumpliendo, con lo cual pues me va a limitar obviamente. Fracción fija con el riesgo dividido. Bueno, normalmente ya sabemos que el fracción fija normal lo que me hace es calcular el riesgo de porcentaje máximo de pérdida por operación. ¿Sobre qué? Sobre la cuenta, sobre todo el capital, sin distinción de capital inicial con las ganancias que yo tenga. ¿Qué hace el fracción fija con el modelo dividido? Pues vamos a calcular un riesgo diferente para el capital inicial, ¿vale? Con el capital con el que empezamos a hacer trading, y con uno diferente para la ganancia total. Es decir, una cosa es el capital inicial y otra cosa es las ganancias que yo voy teniendo, y mi riesgo va a ser diferente para el capital inicial que para la ganancia que tengo. Obviamente, ¿qué voy a tener a favor? Pues que vamos a preservar capital. Yo antes me estaba jugando sobre un porcentaje fijo sobre el capital total, de tal forma que en caso de tener pérdidas, el capital inicial me lo iba a poder comer a una velocidad más grande. Si yo tengo un riesgo diferente para el capital inicial que para las ganancias, mi riesgo obviamente sobre el capital inicial va a ser menor que el que pueda asumir sobre las ganancias. ¿Qué va a tener en contra? Pues en caso de que las pérdidas de beneficios se coman los beneficios, la recuperación va a ser más lenta, porque si mi riesgo es mayor sobre los beneficios y estos se me han comido, pues lo que antes con la fracción fija, si yo calculaba un 2% de pérdida máxima por operación, pues este capital iba a poder ir creciendo de una forma más grande a pesar de no tener beneficios, con lo que podría salir de esa zona más rápidamente. Pero obviamente la ventaja principal es que vamos a preservar capital. Esto es beneficioso para tipo de operativas más agresivas, con lo cual yo preservo capital y únicamente estoy arriesgando de una forma mayor, obviamente, los beneficios que vaya teniendo, con lo cual puedo hacer una separación con ese segundo modelo de fracción fija dividido. Fracción fija moderada. Aumenta después de un determinado crecimiento de la cuenta. Antes hablábamos de que íbamos a modificar el riesgo con la primera variación después de un periodo de tiempo. Después hemos hablado de que íbamos a separar el capital inicial de las ganancias. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a modificar el capital después de un determinado crecimiento de la cuenta. Es decir, yo me voy a estar quieto, aunque si un mes entero, o 2 meses, o 3, lo que sea, mi capital no varía, no modifico. Pero si mi capital modifica o crece después de un determinado porcentaje que yo tengo predefinido, es ahí cuando vamos a empezar
a modificar el riesgo. ¿Qué va a tener a favor? Pues obviamente vamos a suavizar la curva de beneficios. ¿Qué vamos a tener en contra? Pues que vamos a frenar el efecto compuesto, de tal forma que no voy a empezar a repercutir esa racha de ganancias tan rápidamente si tengo que esperar, obviamente, a que esperemos a un crecimiento de la cuenta. Simplemente algunos modelos para que tú puedas ir viendo un poco la diferencia. Bueno, el método incremental, ¿qué me habla? Vamos a tener un riesgo variable en cada operación en función de si es positivo o negativa, pero teniendo un límite máximo predefinido. Método de fracción fija, siempre el mismo porcentaje, Método incremental, aumento riesgo en porcentaje arriesgado, no en capital, en dinero, en capital, sino en porcentaje arriesgado si tengo racha ganadora, y lo voy a disminuir si tengo racha perdedora. Y obviamente, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a meter dos bandas, ¿vale? Un ejemplo. Comenzamos con un riesgo fijo de un 2,5% de pérdida máxima por operación, método de fracción fija, normal. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir o bajar un 0,1% del riesgo con un límite del 3% y un límite inferior del 2%. ¿Qué vamos a hacer? Por cada operación positiva vamos a aumentar el riesgo que tenemos aquí, del 0,1. Si pierdo, exactamente igual, pero nunca voy a arriesgar más de ¿qué? De un 3% de la cuenta, o nunca voy a arriesgar menos de un 2% de la cuenta. Cada vez que tengamos una operación contraria a lo que estamos viendo, directamente lo que estamos haciendo es, otra vez volvemos al capital inicial de pérdida máxima, es decir, volvemos al método de fracción fija con el porcentaje que hayamos determinado. Un ejemplo, tenemos una operación positiva. Yo he empezado con un 2,5, si voy subiendo 0,1, ¿qué hago? Subo a 2,6. Tengo una positiva de nuevo, subo a 2,7. Tengo una negativa después de esa racha ganadora, bajo de nuevo a 2,5. ¿Has visto? Método incremental para ir aumentando riesgo según vamos teniendo una racha ganadora, o lo vamos bajando en función de si tengo una racha perdedora. Bueno, has visto, sea cual sea el método que tengamos que elegir, que sepas que lo importante es tener controlado el riesgo, que cojas uno con el que te encuentres más cómodo, y que sepas que estos son simplemente algunos que podríamos elegir, como F óptima, F de Kelly, me da exactamente igual, pero son, creo, los métodos más sencillos para que los puedas aplicar directamente en tu operativa. Espero que te sirva para poder hacer un mejor trading. Buen trading. Hasta aquí el vídeo de hoy. Ya te espero en mi sala de trading en deluistrading.com, y acuérdate que si eres cliente de XTB tienes una semana de acceso gratuito para que podamos operar juntos en el mercado. Buen trading.